Empezamos con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar, voy a compartir un poquito aquí pantalla. Ingresamos ya a nuestra unidad número 3 de nuestra materia ética. Y hoy vamos a hablar sobre la función de las normas morales. Ahí damos una fotito, ahí está. Bueno, la función de las normas morales habla específicamente sobre qué son las normas morales. Las normas morales son aquellas que la sociedad emplea para decidir lo que le parece bueno, correcto o adecuado. Pueden ser explícitas o no. Cuando decimos explícitas, es que se explican, que se exponen o no, ¿verdad? Se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales. O sea, existen ciertas costumbres. Cuando hablamos de las normas morales, son de las costumbres que cada pueblo, cada etnia, cada país tiene. Son comportamientos específicos de una sociedad. Un ejemplo que vamos a dar, así como en la clase anterior ya les estuve dando ejemplos, vamos a dar ejemplo con este. Algo que forma parte de la tradición y que también podemos tener en cuenta como si fuera algo, una norma moral dentro de la tradición paraguaya, es el pedido de la bendición. Ese famoso sea que le hacemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros padrinos. Eso forma parte de esa tradición cultural. Es un valor tradicional que se tiene aquí. En ninguna otra parte del mundo se tiene ese tan enraizado, el pedir la bendición o famoso sea, como se dice, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de lo que podemos hablar sobre lo que sería una norma moral enfocado en la tradición cultural, en ese valor tradicional. Las normas morales provienen de la sociedad, son aprendidas por cada sujeto, son ejercidas por cada individuo a plena voluntad, pudiendo en muchos casos elegir o no hacerlo. El vivo ejemplo de lo que le acabo de decir. Hay chicos que cuando son chiquitos, ellos sí aceptan pedir la bendición. Sin embargo, a medida que van creciendo, muchas veces no quieren pedirla. Pero eso está enraizado, es tradición, forma parte de la cultura, de un valor cultural y moral de cada individuo, pero en un momento dado es como que le da vergüenza. Hay sí aquellos que de grandes no tienen esa vergüenza, ¿por qué? Porque es algo que lo definió, es algo que tomó esa decisión y dijo, yo sí quiero, yo sí lo hago. En cuanto a las características de las normas morales, nosotros podemos ver que son heterónomas o autónomas. ¿Qué significa heterónomas? Son impuestas a cada individuo por la colectividad sin consultarle. O sea, ese tipo de situaciones o de decisiones, de determinaciones, cuando somos chicos, y me voy a volver otra vez a lo que sería la parte religiosa, ¿verdad? Cuando somos chicos, se nos impone una cierta religión, la religión de nuestros padres. Se nos impone de repente muchas veces un cierto club deportivo. Son imposiciones de nuestros padres. Nosotros no nos consultan si nosotros queremos o no queremos. Simplemente se nos impone y nos envían, ¿verdad? Y nos obligan a hacerlo. Sin embargo, cuando son autónomas, depende el cumplimiento de lo que yo éticamente considere. Eso, aunque me dé algún tipo de sanción o un repudio en los demás, y la mortificación propia de por qué de repente me mortifican con ese cuestionamiento de por qué no seguí tal regla de la forma, por qué no hice como hicieron mis padres, por qué no hice como hicieron mis abuelos, por qué me fui a una otra religión. Eso ya es autónomo, pero también forma parte de una característica propia de las normas morales.
Podés cumplirlas o no cumplirlas, o podés implementarlas como tuyas, como en el caso dentro de esa característica. Cuando es autónoma, es decisión mía. Cuando es heterónoma, es impuesta por la sociedad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Comprendimos bien? Bueno, continuamos. ¿Qué es la conciencia moral? Esto nosotros tenemos que entender muy bien, comprender muy bien y tratar de interpretar muy bien. Es aquella voz interior que nos orienta en torno a lo que podemos y no podemos hacer, lo que está bien, lo que está mal. Nos permite tomar decisiones y corregir el rumbo cuando hace falta. Ustedes, no sé si en alguna oportunidad les tocó ver esos dibujitos animados, donde aparece, de repente está la persona que tiene el personaje que tiene que tomar una determinación y le aparece un angelito blanco y un angelito negro. Sería el bien y el mal. Eso sería más o menos graficando nuestra conciencia moral. Es esa voz en nuestro interior que nos enseña qué está bien y qué está mal. Si podemos hacerlo, si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Es hacernos más o menos esa idea, remontarnos a esa imagen, ese dibujito donde el sujeto está en el medio y en el hombro izquierdo le aparece un angelito blanco y en el hombro derecho le aparece el diablito todo vestido de negro o vestido de rojo, que sería el bien y el mal. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Podemos seguir. Puede estar también vinculada a valores sociales, como el deber ciudadano, la ley, el nacionalismo, el ser patriota, esos principios políticos también, principios religiosos, como les estaba poniendo en ejemplo, pero es sobre todo un órgano interno que nos permite saber si el acto es correcto o incorrecto, independientemente de lo que vean los demás. Muchas veces lo que yo considero correcto, de repente Jitsa no lo considera correcto, Erika no lo considera correcto. Entonces, eso ya es independiente, es lo que yo, y esa mi conciencia, ese mi angelito, sea bueno o sea malo, sea blanco o sea negro, o blanco y rojo, es el que determina. Es nuestra conciencia, es como el pensamiento. Yo puedo pensar de una determinada manera, Erika piensa de otra determinada manera, Jitsa de la misma forma. La conciencia moral es un modo consciente, lúcido, despierto y ético de andar por la vida. Si yo cometo un error, soy consciente de eso, no puedo decir que yo lo hice en un momento en que yo estaba dormido, en que yo estaba de repente bajo una presión demasiado grande. No, cuando nosotros hablamos de conciencia moral, de una actitud, lo hago en un momento de lucidez. Yo estoy haciendo eso sabiendo muy bien lo que yo estoy haciendo. Por eso es que la conciencia está muy de la mano de la ética, como decíamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque mis actos pueden ser morales o amorales o inmorales, dependiendo de mi concepto y el valor que yo le dé a la ética como profesional. Muy bien. Ahora bien, nosotros hablamos de conciencia moral, pero tenemos que describir qué es la conciencia. Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos a nosotros mismos, de tener conocimiento y percepción de nuestra propia existencia, como también de nuestro entorno. En este sentido, la conciencia está muy asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. O sea, si yo soy una persona, o sea, si yo cometo un acto estando dormido, eso es algo inconsciente. Por eso dice que debemos estar despiertos, lúcidos y aceptar nuestra realidad, porque estamos conscientes, sabiendo de lo que estamos realizando.
Para eso nosotros tenemos que estar en total conocimiento de lo que hacemos. Si estamos dormidos, nosotros estamos inconscientes. Entonces, todo acto cometido en un momento bajo los efectos del sueño no puede ser considerado un acto consciente. No sé si me explico. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. La base de la conciencia. La conciencia, como muchos de los valores o sentimientos, tienen tres elementos que están presentes en la conciencia de la propia dignidad y del propio valor. Por ejemplo, ¿cuáles son? El sentido de la individualidad y de la singularidad. El sentido de la individualidad, que yo soy solo yo, individualmente debo ser responsable de mis actos. La singularidad, primera persona, yo. La capacidad de autodeterminación, esa capacidad que yo debo de tener de determinar ciertas actitudes. Y el sentido de responsabilidad ante la propia misión. Ejemplo más que práctico. ¿Cuántos estamos hoy en la clase? Está Nayeli, Eva, Erika y Jitsa. ¿Cuántos son? 4. ¿Cuántos son ustedes en clase? Son 18. Una de las compañeras de ustedes, ¿cuánto que decía Jitsa? Creo que más poco, profe. 12 por ahí estamos lo que seguimos. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahí? El sentido de responsabilidad ante la misión. ¿Qué misión ustedes tienen? Ustedes tienen la misión de recibirse, de convertirse en profesionales. Ahora, ¿a usted le parece que los compañeros de ustedes que no participan de las clases, ya sea presenciales o virtuales, tienen ese sentido de responsabilidad ante esa misión de llegar a recibirse con verdadero conocimiento? Imposible. Imposible. Entonces, son convocados, saben los horarios, saben que pueden, que deben marcar presencia, marcar asistencia, y no lo hacen. Entonces, ¿qué está pasando? Su conciencia. Está bien, ellos tomaron la determinación de no hacer caso. Nadie les puede obligar. Pero los efectos de esos actos, después su propia conciencia le va a estar diciendo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué te comportaste? ¿Por qué no participaste? Por dar un simple ejemplo, pero más que real. Ahora bien, tiene sus características la conciencia. Primero, conocimiento total del mundo que nos rodea. Cuando estamos conscientes, nosotros conocemos el mundo que nos rodea, porque ese conocimiento es la principal característica de la conciencia, ya que con ella existe, ella existe, con el conocimiento ella existe. Sin conocimiento no hay conciencia. Traemos como ejemplo nuevamente, ¿qué conocimiento puedo tener si yo no estoy siendo responsable al punto de participar en mis clases? Porque en este momento es cierto, ellos pueden ver después la grabación, genial. Pero, ¿y si surge alguna duda? ¿Cómo? ¿Cómo va a aclarar esa duda si no está presente? Otra de las características, distinción entre sujeto y objeto. Es decir, lo que pertenece al yo, que es el sujeto, y al no yo de la persona. O sea, yo sujeto, no participé del objeto, no formé parte del objeto que es la clase. Por dar
Volviendo al ejemplo justamente de la no participación en clase. El hombre es el único capaz de encontrarse a sí mismo. Por ende, retrocediendo un poquito, es el único responsable de sus actos, de sus hechos. Ahora bien, la tercera característica, intencionalidad. Garantizar un propósito en las actividades humanas. Esto ayuda a que todo lo que el ser realice tenga un fin determinado y una razón de ser. O sea, nada en un estado consciente es sin intencionalidad. O sea, yo no participo en la clase porque no quise participar. Yo no realicé mi trabajo o mi tarea porque no quise. Eso es, tuve la intención de no hacerlo y no lo hice. Así de sencillo. Muy bien, continuamos. Hasta acá todo bien, no queda ni una duda. Erika, Eva, ¿todo bien? Bueno, ahí ya se prendió Daisy. Daisy, prende por favor tu camarita. Sí, también, por favor. Muy bien. Ahora continuamos. Vamos a la próxima diapositiva. El medio de relación del ser humano y su entorno. Esa también es una característica. Es la encargada de incluir en la estructura del ser humano su entorno. Por tal razón, todas las experiencias se viven en forma conjunta. O sea, siempre teniendo en cuenta el sujeto y el objeto. El sujeto, yo, persona, y el objeto, la situación, el entorno, el lugar donde estoy. La subjetividad, como consecuencia de la cualitatividad de la conciencia, los estados conscientes también son subjetivos, es decir, requieren de un sujeto humano o animal que los experiencie. La conciencia no puede existir sin un ser, sin el sujeto. Pero es subjetivo, ¿por qué? Porque necesito un entorno también para poder existir. ¿Me explico? ¿No hay confusión ahí? O sea, si yo voy a tomar una acción, por ejemplo, tuve la intención, yéndonos a la intencionalidad, tuve la intención de no participar. Perfecto. ¿Pero de qué no participé? De la clase. O sea, existía un motivo, existía un objeto, que era la clase, que viene a ser subjetivo. Por eso yo objeto, o sea, yo sujeto, no participé de esa clase conscientemente, subjetivamente, sabiendo de manera subjetiva, con conocimiento, que me puedo perjudicar al no participar, no voy a recibir la explicación de primera mano. Eso vendría a ser. Ahora, la conciencia también tiene una característica que es la unidad. La conciencia normal se nos presenta como una estructura unificada, un todo unificado. No está fragmentada. Yo no tengo media conciencia, un cuarto de conciencia, tres cuartos de conciencia. Yo tengo un 100% de conciencia o no tengo conciencia. Tenemos una sola conciencia asociada a nuestro yo y está íntimamente ligada a la subjetividad y a la cualitatividad. ¿Ustedes recuerdan lo que era cualitativo y cuantitativo? ¿Recuerdan? Muy bien, lo cualitativo son las cualidades, es aquello que yo veo, aquello que yo sé, aquello que yo puedo de repente observar, y lo cuantitativo es lo que puedo cuantificar, ¿verdad? Entonces, está ligada a la subjetividad. Subjetivamente, yo tuve la intención de no participar de tal clase. Ahí cuando yo hablo de la clase, del tipo de clase, porque no me gusta, porque la profe es aburrida, porque
no consideré interesante la clase porque no me gusta la materia, ahí entra la cualitatividad. Cualitativamente no la considero importante. Subjetivamente no quise participar, conscientemente tomé la determinación de no participar. Esos son los ejemplos más prácticos que puedo darles sobre lo que es justamente la unidad dentro de las características, ¿verdad? Clase de la conciencia, y esto es muy importante. El filósofo, sociólogo y economista Karl Marx, que fue uno de los padres de la ética, él escribe sobre la conciencia de clase, como aquella capacidad gracias a la cual una clase puede tomar su conocimiento, o sea, puede tomar conocimiento sobre su condición propia, así como su posición respecto de otras clases sociales. Tener conciencia de clase hace posible pensar o actuar en consecuencia, considerando las dinámicas sociales existentes. Conciencia de clase. Clase social. El que yo sea, por ejemplo, una persona de una clase media, yo puedo considerarme de clase media baja, clase media alta. No me hace sentir menos que aquel de clase alta, siempre y cuando yo piense y actúe conforme a la condición que tengo. Tampoco puedo desmerecer al que esté un peldaño más abajo que yo, ni achicarme ante el que está arriba, ni agrandarme por el que está debajo mío. No sé si me explico, ¿verdad? Se tiene que considerar una dinámica social donde todos podemos interactuar. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos jóvenes que sus padres pueden pagarle la beca. Consideramos entonces, ese joven nos está sacrificando por comprar, por pagar su beca, porque tiene quienes les solventen. Están los jóvenes que trabajan y pagan por su beca. Ese pertenece a otra clase social. Y está, o sea, que pagan por su carrera. Y está aquel joven que depende de la beca para poder ir a estudiar. Entonces nosotros ahí tenemos tres tipos de clases sociales en las cuales se pueden enmarcar nuestros alumnos de la universidad. Los que están en una clase social donde los padres le pagan los estudios, los que están en una clase donde ellos se pagan el estudio, por ende trabajan, y los que están en la otra clase que reciben una beca para poder estudiar. Entonces, en consecuencia, nosotros debemos actuar y manejarnos con esa dinámica. ¿Es mejor compañero o peor compañero porque tiene estas tres condiciones, una de estas tres condiciones? No, no va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque al existir, y como existe una dinámica social en nuestra universidad, donde interactuamos todos, no hacemos la diferencia. Nadie, a no ser que la propia persona, el sujeto, comente sobre su realidad, que es becado o que tiene que pagar o que no le alcanza la plata para pagar su mensualidad este mes, o no se preocupa porque su papá no lo está pagando. Si el sujeto no explica eso, nadie va a saber. ¿Por qué? Porque ni nosotros los docentes, si el alumno no nos cuenta, nosotros nos vamos a la secretaría a averiguar, porque ellos tampoco no nos van a decir. Entonces, existe una dinámica entre el interactuar, perdón, de las clases sociales, la conciencia de clase que se tiene dentro de nuestra universidad. ¿No hubo confusión ahí? ¿Está bien claro? ¿Puedo continuar? Bueno, perdón. Aquí vienen los valores sociales. Justamente todo teniendo relación. Los valores sociales son aquellos criterios que comparten y ponen en práctica los miembros de una sociedad.
Este tipo de valores, ¿para qué sirven? Para convivir de forma respetuosa y en sintonía entre todos los miembros que componen la sociedad. Es más o menos ese ejemplo que les acabo de dar, de que nosotros, por valores, por respetar y por cumplir ciertos valores sociales, tenemos una convivencia sin realizar ningún tipo de diferenciación entre ninguna posición en la que se encuentren nuestros alumnos en lo referente a su clase social económica. Luego pasamos a la conciencia de los profesionales. Ese es un punto importante porque ustedes van a ser profesionales. Ustedes, una vez terminada su carrera, se van a convertir en profesionales. Entonces, la conciencia de cada profesional se manifiesta en un comportamiento socialmente responsable acerca de los deberes específicos de una profesión, después de haberse interiorizado, asumido y personalizado un código de valores referentes a esa profesión elegida, para después analizar, aplicar y resolver situaciones profesionales. Todo es una secuencia. La conciencia profesional es individual e intransferible. Se regula a través de códigos de conducta o deontológicos que son elaborados por las organizaciones profesionales, por ser estas las mejores conocedoras de los sujetos de cuya conciencia profesional se trata. Pero acá es lo más resaltante: es individual e intransferible. Cada uno, cada profesional tiene su propia conciencia. Yo no puedo decir, mi conciencia se ensució, o Erika ensució mi conciencia, o Gilsa no puede decir, la profe ensució mi conciencia. No, la profe me obligó a comportarme de esa manera, o yo tomé esta determinación porque la profe me instigó. Profesionalmente eso no existe, o no debería de existir. No vamos a decir así un 100% no existe, porque evidentemente, muchas veces la falta de conciencia profesional nos lleva justamente a cometer ciertas acciones o actitudes que salen totalmente de los valores, normas y reglas que debe tener el comportamiento ético de un profesional. Muy bien, quiero pedirle a Daisy, a Eva y a Celestino, por favor, que prendan su camarita para que yo pueda. Qué churra está Daisy, y no quería prender su cámara, para que pueda sacar la fotito para nuestra evidencia. A ver, Eva, Celestino. Ahí está Celestino. Eva, ¿dónde te fuiste, Eva? Acá estoy, profe. Prende que tu camarita, mi amor. Un ratito nomás va a sacar la fotito. Ahí está. Ahí está. Eso era, porque sí o sí tengo que... Bueno, les aclaro algo. En la plataforma yo ya alcé el material de lectura, que es mucho más largo de lo que es nuestro PowerPoint que compartí ahora. También está el PowerPoint de la clase. ¿Ya pudieron marcar asistencia? ¿Ya? Yo no todavía, profe, ahora voy a marcar. Bueno, pero ya apareció, por suerte, ya solucionamos esa parte. Yo era la responsable de que no estaba apretando un botoncito. O sea, no era un botoncito, una casillita me estaba faltando completar, por eso no me alzaba, había sido. Pero yo ya le aclaré a nuestro coordinador y hablé también con la licenciada Anita, y ella ya está sabiendo que participaron. ¿Quiénes participaron de la clase? Porque están las evidencias, entonces no van a tener ausencia en esas clases
en las 2 clases pasadas. ¿Está bien? Cualquier duda, ustedes ya saben que pueden consultarme sin ningún inconveniente, me envían un mensaje. En caso de que yo no les responda en el momento, no va a pasar mucho tiempo, pero les voy a responder. Con relación a la clase de hoy, ¿está todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Está todo bien? Bueno. Está todo bien, profe. Bueno, yo les dije que una vez ingresado a la unidad 3, luego tendríamos una tarea. Yo mañana les voy a alzar la tarea o de repente esta noche voy a alzarles ya la tarea para que ustedes puedan ir completando y vamos a comenzar a acumular también nuestros puntitos. ¿Está bien? Y también ya les voy a pasar los trabajos, los temas para elaborar el trabajo práctico que sí o sí tenemos que presentar y ustedes van a elegir el tema. ¿Está? Les voy a dar varias opciones. No importa si de repente alguien repite tema. Ese no importa. Porque lo importante va a ser cómo encara el tema cada uno. Esa va a ser ahí la temática. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase entonces. Un cariño muy grande y esperemos, vamos a ver cómo se comporta el tiempo para que podamos la próxima semana encontrarnos. ¿Está bien? Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.